Professor Jorge, quais são os principais desafios da educação no seu país? Lo primero que me gustaría decir es que los discursos que hablan de educación son cada vez más homogéneos en el mundo entero. Es decir, yo no sé si es el mundo académico y lo que ha pasado últimamente en el mundo académico lo que ha contribuido a eso, A globalização. pero yo talvez. tengo la sensación de que se habla de las mismas cosas en Bogotá, en Singapur, en París y en Sao Paulo. Tengo cada vez más esa sensación, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los discursos que está rolando ahora mucho en relación a esa cuestión que usted me pregunta es la crisis de la escuela, la vieja idea europea de la escuela pública está cuestionada desde muchos puntos de vista y en relación con eso suelen hablarse de dos o tres cosas. Una de ellas es la falta de motivación de los jóvenes, sobre todo porque la escuela mantiene, digamos, procedimientos de enseñanza y aprendizaje y de relación con los textos que estarían, se dice, estarían un poco atrasados en relación al mundo post-alfabético en el que vivimos. Por lo tanto, una de las cosas que se repite constantemente es que la escuela está retrasada en relación a una idea de tiempo que yo no sé muy bien quién define, ¿verdad? Pero sería esa idea, ¿no? Los jóvenes no... Hay una falta de motivación por las actividades escolares, porque la escuela está separada del mundo post-alfabético y fundamentalmente basado en la imagen. Isso se chama de crise da escola, é Sí, isso? esa sería una. La otra cuestión de la que se repite constantemente es la distorsión en las relaciones entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, ¿no? Es posible que la formación profesional y las cuestiones de la empleabilidad cada vez estén en lugares distintos de la educación pública tradicional. Y luego hay algo así también como que la escuela encarna unos valores que socialmente son valores que ya prácticamente no son inexistentes, como por ejemplo el esfuerzo, la disciplina, la jerarquización, la obediencia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esos son los discursos dominantes. Cuando se habla de los desafíos de la educación se habla de la falta de motivación, de las distorsiones entre el mundo educativo y el mundo del trabajo y de la así llamada crisis de valores que hace que la escuela represente unos valores que en la sociedad están desvirtuándose a toda velocidad. Sin embargo, a mí me parece que la principal cuestión que debería ocuparnos hoy en día en relación a la educación es el arrasamiento de lo público. Vivimos tiempos en que lo público, todo lo que tiene que ver con el interés de todos y no con el interés privado de algunas de las partes, está siendo progresivamente arrasado. Y la vieja escuela pública tenía una cosa muy interesante desde mi punto de vista, que es que entendía la educación como un asunto de todos y que recibía a los alumnos desde el punto de vista de la igualdad, no de la desigualdad, sino desde el punto de vista de la igualdad. Entonces, en España, con la crisis económica, los recortes en educación y en sanidad y en todos los servicios públicos, pero también el arrasamiento de la misma idea de la política como algo que tiene que ver con lo común, y no con intereses partidarios, como algo que tiene que ver con lo común, yo creo que el principal problema que estamos enfrentando es justamente cómo defender una idea pública de educación en un mundo donde lo público ya a nadie le interesa, prácticamente a nadie le interesa. Pero yo cada vez más tengo la sensación de que la educación y lo social está siendo apropiado cada vez más por las corporaciones y cada vez menos por el Estado, y esa idea de lo público está quebrándose a toda velocidad. Digamos que o senhor diria que a educação pública está cada vez mais privatizada. Eso seria es, eso es. Y el que esté privatizada no depende de su titularidad, ¿eh? No depende de que el titular de la universidad sea el Estado o sea el gobierno federal o sea quien sea, ¿eh? La privatización depende de sus lógicas de funcionamiento. Entonces, cuando la educación está al servicio de la empresa, del futuro, de la emprendeduría, de la inversión, etcétera, se privatiza, aunque su titularidad siga siendo pública. Entonces, para mí el gran desafío es ese, es que la educación está siendo pensada en función de intereses particulares y no de intereses comunes. Y eso es un tema grave en esta época, ¿eh? Eso es un tema grave en esta época, sí. E como sair disso? O senhor tem uma ideia a respeito de como os países, enfim, já que o senhor tratou
colocou todos os países na mesma... Sí. ¿Tú tienes idea de cómo los países pueden salir No, de lo que esa pasa es que situación? desde la sociedad civil y desde muchos movimientos ciudadanos, la defensa de lo público se ha convertido en un tema prioritario de la agenda. Entonces yo creo que ahí es un territorio de lucha, un territorio de confrontación y que todo dependerá de quién gane la batalla, pero es una batalla por el mantenimiento de lo público, por el mantenimiento de la idea de lo común. Entonces no hay salida para eso que tenga que ver con las políticas oficiales, sino que tiene que ver con el contrapeso que puedan, contra esas tendencias privatizadoras, con el contrapeso que la gente que trabaja en educación, profesores, padres, entidades ciudadanas y eso puedan hacer ahí. Agora, esse é um trem que a gente que precisa trocar as rodas com ele andando. Como é que se faz uma coisa dessa? Como é que a Espanha está trabalhando isso? A escola pública espanhola, como trabalha isso? Pues mira, por ejemplo, en la cuestión de la idea de la escuela pública tenía que ver con una escuela para todos. Sí. ¿Vale? No solo eso, con la misma escuela para todos. Y mi generación se dedicó a criticar todo lo que tenía que ver con la homogeneización. Nosotros veíamos mal la homogeneización, veíamos mal la uniformización, veíamos mal esa idea del mismo modelo para todos. Pero cuando la pluralización ha funcionado estableciendo jerarquías y desigualdades, ahora de repente hemos pensado que a lo mejor criticando la homogeneización no estábamos demasiado acertados, sí, digamos, y que esa idea, esa idea de la misma escuela para todos no era una mala idea, no era una mala idea. La educación es una de la escuela, más que la educación, la escuela, y la escuela pública es una de las pocas instituciones que recibe a la gente desde el punto de vista de la igualdad. Es decir, dentro de la sala de aula no hay ni ricos ni pobres, ni blancos ni negros, ni deficientes y normales, ni inteligentes ni menos inteligentes, sino que todos son iguales. Yo creo que era de las pocas instituciones que recibía a los niños desde el punto de vista de la igualdad. Y ahora, sin embargo, lo recibe desde el punto de vista de la desigualdad. Porque el mundo de la mercantilización es un mundo jerarquizado en términos de talentos, de competencias. Vivimos en el mundo de la competitividad empresarial, de la competitividad por las capacidades, por los puestos de trabajo, etc. Entonces la escuela ha entrado en esa lógica de la competitividad, y si entra en esa lógica de la competitividad, pierde la idea de igualdad. Entonces a mí me parece que, ya sé que lo que yo digo suena más que a innovador, suena como a reaccionario, ¿verdad? A esa cuestión de que estaría a lo mejor echando por tierra los valores de la escuela pública del 19, nos cargamos algunas cosas importantes o acabamos con algunas cosas importantes y solo ahora empezamos a ser conscientes de eso. Mas a escola pública do 19 não serve mais para o 21. No. Pero quizá el criterio sí, quizá el criterio de la igualdad sí. Sim, esse critério da igualdade, pelo critério da igualdade sim, mas o critério da igualdade na escola pública do século XIX, ele impõe algumas formas, vamos dizer assim, de educar que hoje já não cabem mais. Como buscar novas formas? Quer dizer, tem aí a questão da formação do professor. Que professor queremos? Que professor a Espanha está formando hoje? La formación del profesorado está cambiando a toda velocidad por dos razones. Primero, por la psicologización de la idea de educación. Entonces, la formación del profesorado es cada vez más psicológica y cada vez menos pedagógica. Más psicológico. Más para lo psicológico que para lo pedagógico, sí. Y luego tiene que ver sobre todo con formatear a los profesores en las nuevas formas de evaluar, de aprender y de enseñar, en la cuestión de las tecnologías, en definitiva en todo lo que da dinero hoy en día, todo lo que es negocio hoy en día. La educación es un gigantesco negocio, Hay muchas cosas para vender allí, hay muchas cosas. Mucha tecnología, es un gigantesco negocio. Laptops. Entonces yo tengo la sensación de que la formación del profesorado está cada vez más voltada a lo que interesa vender a la escuela en un momento determinado. Tampoco quisiera yo hacer aquí ahora un discurso así medio anticapitalista ni nada, porque no sé si tiene demasiado sentido, no sé si tiene demasiado sentido. Pero... Porque parece, né? Sí. Parece um discurso anticapitalista, um discurso contra a tecnologia, mas não é isso que o senhor está dizendo. No lo sé. A lo mejor sí es eso lo que estoy diciendo, sí. Pero vamos, la formación del profesorado en España está dominada en este momento
por las cuestiones didácticas, es decir, de los métodos de enseñanza, y por las cuestiones tecnológicas, porque es ahí donde está el negocio, es ahí donde hay cosas para vender, tanto en cuestiones metodológicas como en cuestiones tecnológicas. Por ejemplo, hay gigantescos lobbies interesados en convertir la sala de aula en un centro de conexiones. Y todo ese discurso que aquí en Brasil me imagino que también está presente, de entender el aula como un entorno de aprendizaje, sí, donde la relación con el aprendizaje es una relación individual y por lo tanto privatizada, tiene que ver con la tecnologización de la sala de aula. Yo creo que la sala de aula como espacio tridimensional, donde se construye una conversación con un grupo, en tanto que eso se convierte en un centro de conexión, eso desaparece. La sala de aula está desapareciendo. En la universidad ha desaparecido completamente. Ya desapareció. Ha desaparecido completamente. Una aula es un centro de conexiones. Ese camino está errado. ¿El señor acha que ese camino está errado? Yo creo que es un camino errado, sí. Yo creo que es un camino errado, sí. Não, dá para perceber que o senhor crê que esse é o caminho errado. Qual seria o caminho certo, então? E como empreender esse caminho? Como trilhar esse caminho? Porque é difícil, porque como você falou... Yo ya sé que cuesta hacerme entender, ¿no? Pero como buen reaccionario que soy, bueno, porque cuando la gente no se vende constantemente, no se vende completamente a la idea de innovación y de que el futuro es mejor que el presente, pues parece que es un reaccionario, y yo ya me he convertido en un reaccionario a mi pesar, ¿verdad? Como buen reaccionario que soy, sí. Entonces, yo creo que el asunto estaría en cómo mantener una idea seria de educación en un contexto nuevo, pero yo creo que la idea de educación no debería cambiar demasiado. La idea de educación, la idea de educación. ¿Qué es la educación? Yo de eso voy a hablar un poquito mañana, de qué es la educación. Tengo la sensación de que estamos perdiendo el sentido común en eso. Estamos perdiendo el sentido común en muchas cosas en nuestra época, en muchas cosas, pero en las cuestiones educativas estamos perdiendo el sentido común a toda velocidad. Entonces casi nadie tiene claro qué es educación. Si yo te lo preguntase, ¿me podría responder a eso? ¿Qué es educación? Yo creo que te podría responder, no en 3 frases, pero yo creo que te podría responder. Y eso es independiente un poco de los contextos. Por ejemplo, mañana voy a intentar articular una idea de educación basada en un texto clásico del año 58 de Hannah Arendt, donde Hannah Arendt dice que la educación tiene que ver con una doble responsabilidad. La educación, dice Hannah Arendt, es el lugar donde decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él y así transmitirlo a nuestros descendientes, y si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no librarlos a sus propios recursos y prepararlos para renovar un mundo común. Ahí hay una idea de educación muy clara. La educación tiene que ver con la preservación de la infancia, si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no dejarlos abandonados a sus propios recursos y prepararlos para la tarea de renovar un mundo común. Ahí la educación tiene que ver con el amor a la infancia y con la renovación del mundo, tiene que ver con esas 2 cosas. Y ahí es muy claro, o sea, lo que significa escuela desde esa perspectiva es muy claro. Y se puede hacer igual con tecnologías y sin tecnologías, y en un contexto prealfabético o posalfabético y así. Pero se trataría de eso, de que yo creo que ya no hay una idea de educación directriz, como tampoco hay una idea de justicia directriz, o hay una idea de lo común directriz. Yo creo que ya no hay esas ideas, y por eso el mundo está perdiendo un poquito el sentido común, y por eso la escuela es tan débil cuando las fuerzas dominantes de hoy en día intentan apropiarse de ellas, porque no tiene nada con lo que resistir, no tiene ni siquiera una idea de educación con la que resistir. Si hay una idea de justicia, la gente tiene algo con lo que resistir. Si la idea de justicia ha desaparecido, ¿qué hacemos? ¿No? Si la idea de lo común ha desaparecido... sobrou a ideia de educação, então o senhor vê a coisa de uma maneira bem cinza, né? Bem difícil, vamos dizer assim. O senhor acha que não sobrou nos educadores, nas universidades, naqueles que pensam em educação, o que é uma ideia central de educação? O senhor acha que ela está desaparecendo, está indo embora? A mí me parece que está desapareciendo, sí, o está pluralizándose de tal modo que ya no es prácticamente reconocible. Quer dizer, transmitir o conhecimento que nós eso, conseguimos acumular até hoje para as futuras gerações. Sí, eso tendría que ver también en relación con lo que tú me preguntabas antes de la formación del profesorado.
tendría que ver también con la manera como en la formación del profesorado y de los pedagogos y de los educadores en España, todas las disciplinas que tienen que ver con el pensamiento están siendo arrasadas. Porque son inútiles, porque no son profesionales, porque no desarrollan ninguna competencia profesional específica, porque no son útiles, etc. Es decir, en el campo de la educación, la reflexión sobre qué educación queremos está siendo progresivamente apartada y sustituida por competencias técnicas y prácticas concretas, por la didáctica para entendernos y por la psicología para entendernos. Para saber como funciona o conhecimento na cabeça da pessoa, como ela absorve o conhecimento, é isso. Sí, eso es. Pero a mí me parece que eso está aconteciendo en muchos lugares profesionales, ¿no? Que la idea directriz que orienta una función pública a nadie le importa, en definitiva, a nadie le importa. Pero fíjate, mira, la defensa de la vieja escuela pública que yo he hecho al principio de mi intervención, muy reaccionaria, muy decimonónica, muy lo que quieras, y sin matices, habría que matizar muchas cosas ahí, ¿no? Pero esa vieja idea de escuela pública, ¿a quién le interesa hoy en día? A los padres no. O sea, los padres están pendientes de cuál es el rendimiento que la escuela les va a dar para sus hijos. O sea, los padres cuando llevan a sus hijos a la escuela están comprando una mercancía y la quieren comprar al precio más barato posible para venderla al precio más caro posible, ¿verdad? Están interesados básicamente en la rentabilidad profesional y extraescolar de la educación que están dando, exactamente, que están dando para sus hijos. Si lees la bibliografía norteamericana, que es un poco la que se está poniendo en todo el mundo, esa lógica es clara prácticamente desde el nacimiento. O sea, cuando los niños nacen, ya están todos los que hablan de la estimulación precoz, de cómo conseguir que vayan a las escuelas, no sé qué. Están pensando en definitiva desde que el niño nace para que vaya a Harvard y consiga unas buenas credenciales, ¿no? Por lo tanto, los padres privatizan la educación, en tanto que la someten a sus intereses particulares, legítimos, pero particulares, ¿verdad? El Estado está al servicio de las corporaciones, ¿eh? O sea, el Estado, ¿en qué lugar del mundo el Estado todavía defiende lo común y lo público frente a las corporaciones? En ningún lugar del mundo, ¿verdad? El Estado está al servicio de las corporaciones. En España eso es más claro que el agua. O sea, no sé ya muy bien ni para qué votamos cada año, porque las personas a las que votamos para que gobiernen no gobiernan. Gobiernan los mercados, gobiernan las instituciones multinacionales, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el Estado tampoco tiene ningún interés en esa idea de educación pública. Los profesores, seguramente tampoco. Por eso yo creo que a nadie le interesa demasiado. Solamente les interesaría... ¿No tem fé no professor? O senhor acha que o professor não tem não busca esa transmisión del conocimiento? Sí, tal vez el profesor sería aquí el único militante de la idea de educación, sí, el único militante de la idea de educación, sí. Por eso yo cada vez creo más que la educación no es algo que ya esté en las instituciones que se montan para ello, sino que es algo que el profesor hace. Cuando el profesor construye una relación con el espacio, con el tiempo, con la materia de estudio, una relación con los estudiantes desde el punto de vista de la igualdad, es un acontecimiento, es algo que se fabrica, que se produce cada día. A educación está más en el profesor do que en la escuela, do que en las instituciones, ¿es eso? Eso es, sí. El profesor cada vez más se está convirtiendo en una especie de guerrilla, sí, de resistente en nombre de no se sabe muy bien qué, a presiones que le vienen de todos los lados. Porque aquí no Brasil tem uma questão salarial para o professor. Eu não sei se na Espanha é similar. Ahora empieza a haber una cuestión salarial porque la reducción de salarios está siendo notable en los últimos años, pero hasta ahora era una cuestión menor. La cuestión salarial hasta ahora en España era una cuestión menor. La profesión de profesor era una profesión relativamente bien pagada y relativamente bien valorada socialmente, cosa que aquí no sé si ocurre. Não, aqui não é bem assim. Agora que está se tentando construir essa imagem do professor no Brasil, quer dizer, uma imagem que se perdeu no tempo. Havia, deixou de haver y hoy está tentando recuperar. Pero en España no es así, ¿no? No es así, pero fíjate que cuando el profesor pierde su iniciativa y su capacidad de decisión,
y se convierte en un mero transmisor de políticas y de maneras de hacer que han sido diseñadas en otro sitio, ese profesor es completamente intercambiable. Es decir, ¿por qué hay que pagarle bien? Sí. Si no tiene ninguna responsabilidad profesional, si lo único que hace es gestionar prácticas y modos de hacer y procedimientos que han sido diseñados en otro lugar, ¿no? Es un poco... hay quien está estudiando ahora que una de las cosas que están pasando en los últimos años tiene que ver con la descualificación de la mayoría de las profesiones. Ajá. Es decir, los médicos no hacen otra cosa que aplicar protocolos y procedimientos que les vienen dados, ¿no? Sí. Entonces un médico dejaría de ser un profesional que es responsable de sus decisiones y que tiene un saber que solo él tiene y que tiene que ver con la experiencia, con su talante, con su manera de ser y así, y se convertiría en una persona intercambiable, ¿verdad? O sea, sirve cualquiera, ¿verdad? Entonces, en esa descualificación yo creo que el profesorado está entrando muy rápidamente en esa descualificación y por lo tanto el mantener una cierta dignidad salarial ya no tiene sentido, porque total es una profesión que tampoco requiere nada especial, solo hay que ser obediente, y ser obediente... É um mundo difícil esse que o senhor desenha, professor. No, yo creo que no. Que o senhor Lo que pasa es que a observa. mí, lo que pasa es que a mí, no sé a ti, pero a mí el presente no me gusta mucho. O presente La verdad es que no me gusta mucho. Yo creo que vivimos tiempos de decadencia, vivimos una época muy decadente. Es decir, a ver, voy a tratar de explicar esa palabra decadente. Vivimos una época en que los valores y los modos de hacer que han articulado la modernidad europea durante años están siendo destruidos a toda velocidad y lo que viene no sabemos muy bien lo que es. Y más bien no nos fiamos mucho de ello. ¿Verdad? A eso me refiero cuando digo decadente. Decadente quiere decir que vivimos en las ruinas de una época, y de una serie de ideas que, qué sé yo, que orientaron la educación y otras cosas, pero vivimos en la ruina de algunas ideas y de algunas maneras de hacer, y las que las están sustituyendo, lo que está emergiendo en esa especie de territorio arruinado, no sabemos muy bien lo que es. Eso sí, brilla mucho, O sea, se vende muy bien, con mucha publicidad, con mucho discurso. Exactamente, brilla mucho, pero eso quiero decir yo que es decadente. Então o desafio não é só espanhol, o desafio é mundial, não é isso? E quem que o senhor acha que pode romper isso aí? Quem que o senhor acha, quem que eu digo, que categoria? São os professores? São os pais? São as famílias? Onde é que está a forma de romper com isso? Para mí está en los profesores y en la relación que la ciudadanía sea capaz de mantener con los poderes públicos, que sea capaz de exigir a los poderes públicos que la educación siga estructurada desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades, de la escuela para todos, etc. A sociedade. Sí, sí. Apesar dos políticos. A pesar de los políticos. Apesar dos políticos. Sí. Sí, porque esa idea de que... Bueno, es la vieja idea de democracia, ¿no? La democracia, sí. ¿Qué es la democracia? La democracia es un invento muy extraño que inventaron los griegos hace mucho tiempo, que tiene que ver con que todo el mundo podía participar de los asuntos comunes, pero los comunes no son ni los tuyos ni los míos, no son ni los intereses de los periodistas, ni los intereses de los profesores, ni los intereses de las empresas, no son intereses particulares, son los que tienen que ver con todos, con los asuntos de todos. Eso es la democracia, ¿verdad? Sí, sí, claro. ¿Verdad? O sea, el hacer que... Y además la democracia acoge a la gente también desde el punto de vista de la igualdad. El voto de un analfabeto vale igual que el voto de uno que tiene 3 doctorados, está muy bien. Y desde el punto de vista de la democracia tampoco hay blancos ni negros, ni ricos ni pobres, ni nada de eso, ¿verdad? Todos los ciudadanos son idealmente iguales, no diré realmente iguales, pero todos son idealmente iguales, ¿no? Yo creo que la idea de escuela pública constitutivamente tiene un poco los mismos rasgos que la democracia, Esa idea de que todos son idealmente iguales frente a algo que es el proceso educativo, que tiene que ver con lo público, tiene que ver con todos, no es un asunto de intereses particulares, sino que es un asunto de interés de todos, ¿no? Y a mí me parece, por eso que decías tú antes de a pesar de los políticos, a mí me parece que ahora esa idea de lo común, ¿quién mantiene esa idea de lo común? Esa idea de que hay algo que tiene que ver no con los intereses particulares, no con establecer un equilibrio de intereses particulares, sino con lo que tiene que ver con lo que es de todos, ¿no?
cuando yo intente desarrollar mañana la idea de que la educación tiene que ver con la responsabilidad por el mundo, Sí. intentaré mantener un poco esa idea, ¿no? Que el mundo es responsabilidad de todos. Boa sorte então, professor.